Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar un tema que está generando mucha preocupación en El Salvador, la creciente deuda de pensiones del gobierno. Prepárense, porque esta situación es como una olla a presión a punto de explotar. Efectivamente. Y aunque parezca un tema árido, tiene implicaciones muy reales para el futuro de los trabajadores salvadoreños. Imagínense esto, trabajan duro toda su vida, aportando a su fondo de pensión para asegurar un futuro tranquilo. Y de repente, ¡pum!, el gobierno está usando ese dinero como si fuera su alcancía personal, dejándolos con una deuda enorme y un futuro incierto. Es una situación Compleja que ha ido escalando con el tiempo. Para entenderla mejor, tenemos que hablar de los certificados de obligación previsional, mejor conocidos como COPS. Los famosos COPS. Son algo técnico y complicado. En realidad, el concepto es bastante sencillo, son como pagarés. Pagarés que el gobierno emite para pedir prestado dinero de los fondos de pensiones de los trabajadores. En otras palabras, el gobierno le dice a los fondos: préstenme este dinero y yo les pagaré después con intereses. Ajá. Y aquí viene un problema. El gobierno ha estado emitiendo COPS a un ritmo desenfrenado, como si no hubiera un mañana. Exacto. Antes de 2022, la emisión anual de COPS rondaba los $500 millones, una cifra ya considerable. Pero para 2024 se proyecta que supere los 2,000 millones. Es decir, a esa se ha cuadruplicado en tan solo un par de años. Es una barbaridad. Es como si alguien se endeudara cada vez más con su tarjeta de crédito sin tener la capacidad de pagarla. ¿Y qué significa esto para los trabajadores? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente preocupante. Este aumento desmedido en la emisión de COPS está poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. O sea, que los trabajadores que han estado ahorrando diligentemente durante años podrían encontrarse con que sus fondos de pensiones no son suficientes. No son suficientes para cubrir sus necesidades al momento de jubilarse. Precisamente. Y como si esto no fuera suficiente, hay una preocupante falta de transparencia por parte del gobierno en cuanto a la gestión de estos fondos. No se sabe con certeza cuál es la rentabilidad de las inversiones, ni cómo se está utilizando realmente el dinero. Es como si estuviéramos a ciegas, sin saber qué está pasando con nuestros ahorros. Y para colmo, ni siquiera la Superintendencia del Sistema Financiero, la entidad encargada de regular este sistema, ha proporcionado información clara sobre el estado real de las inversiones. Eso genera una gran incertidumbre y desconfianza. Los trabajadores no tienen forma de saber si sus ahorros están realmente seguros o si están siendo utilizados de manera responsable. Y esta falta de transparencia no hace más que alimentar los temores de que el gobierno no podrá cumplir con sus obligaciones de pago en el futuro. Es un riesgo real que no podemos ignorar. Si el gobierno no puede pagar la deuda que ha acumulado con los fondos de pensiones, las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía del país y agua, por supuesto. Para la vida de millones de salvadoreños. Es un panorama bastante sombrío. Y pensar que todo esto tiene sus raíces en una práctica. Por desgracia, no es nueva en El Salvador. Tienes razón. El Salvador tiene un largo historial de utilizar los fondos de pensiones para financiar el gasto público. Desde 2006 se ha acumulado una deuda. Para 2022 ya ha superado los $8,000 millones. Lo que estamos viendo ahora es una aceleración de esta tendencia, impulsada por las políticas del gobierno actual. Exactamente. Y lo que más preocupa es que no se vislumbra un plan claro para frenar este endeudamiento desenfrenado y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. En la próxima parte de nuestra inmersión, vamos a analizar con más detalle los riesgos que esta deuda representa para la economía de El Salvador y qué posibles soluciones se están planteando. No se la pierdan. Claro. Será un placer continuar con este análisis tan importante, retomando el tema de los riesgos. Uno de los más alarmantes es la posibilidad de que el gobierno caiga en default. Es decir, que no pueda pagar la deuda que tiene con los fondos de pensiones. Eso suena catastrófico. ¿Qué consecuencias tendría un default de este tipo para la economía salvadoreña? Sería un golpe durísimo. Imagínate que de repente el gobierno no puede cumplir con sus compromisos financieros. Esto generaría una crisis de confianza enorme, tanto a nivel nacional como internacional. Claro, porque si el gobierno no puede honrar una deuda tan importante como la de las pensiones, ¿qué seguridad pueden tener los inversionistas de que cumplirá con otras obligaciones? Exacto. Y esa pérdida de confianza se traduciría en una fuga de capitales, es decir, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, retirarían su dinero del país por miedo a perderlo. Y eso, a su vez, tendría un impacto devastador en la economía real. Sin duda, la economía se contraería, el desempleo aumentaría, la inflación se dispararía y el costo de vida se volvería insostenible para muchos salvadoreños. En otras palabras, estaríamos hablando de una crisis económica a gran escala. ¿Y hay alguna forma de evitar este escenario tan desolador? Bueno, no hay soluciones mágicas, pero hay algunas medidas que se podrían tomar.
para mitigar los riesgos y encaminar la situación hacia un terreno más seguro. Cuéntanos más sobre esas posibles soluciones. ¿Qué se podría hacer para evitar que esta bomba de tiempo explote? En primer lugar, es fundamental que el gobierno adopte una política de mayor transparencia en la gestión de los fondos de pensiones. La gente necesita saber dónde está su dinero, cómo se está invirtiendo y cuáles son los rendimientos que se están obteniendo. Totalmente de acuerdo. La transparencia es clave para generar confianza y disipar los temores que existen alrededor de este tema. Asimismo, es crucial que se establezcan mecanismos de control más estrictos para evitar que el gobierno siga utilizando los fondos de pensiones como si fueran una fuente inagotable de financiamiento. Es decir, hay que ponerle un freno a la emisión descontrolada de COPS y asegurar que el dinero de las pensiones se utilice exclusivamente para el fin que fue creado. Garantizar la jubilación de los trabajadores. Exactamente. Y además de estas medidas, a largo plazo, es indispensable llevar a cabo una reforma integral del sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad y que asegure que todos los trabajadores tengan acceso a una pensión digna. Una reforma de esa envergadura suena como un gran desafío. ¿Qué aspectos clave debería abordar esa reforma? Bueno, hay varios puntos críticos. En primer lugar, hay que asegurar que el sistema sea financieramente sostenible a largo plazo, considerando factores como el envejecimiento de la población y la esperanza de vida. En segundo lugar, se deben mejorar las estrategias de inversión para obtener mejores rendimientos para los afiliados. Y por último, pero no menos importante, hay que garantizar que todos los trabajadores, sin importar su situación laboral, tengan acceso a una pensión que les permita vivir con dignidad después de una vida de trabajo. Son desafíos importantes, pero sin duda, una reforma bien diseñada podría marcar la diferencia entre un futuro incierto y un futuro con mayor seguridad para los trabajadores salvadoreños. Así es. Y es importante recordar que esta problemática no es exclusiva de El Salvador. Muchos países del mundo se enfrentan a desafíos similares con la gestión de sus sistemas de pensiones, el envejecimiento de la población, la volatilidad de los mercados financieros. Y las presiones fiscales están poniendo a prueba la sostenibilidad de estos sistemas en todo el planeta. Es decir, que la experiencia de El Salvador puede servir como un llamado de atención para otros países que estén lidiando con problemas similares. Exactamente. Lo que ocurre en El Salvador, ya sea que se logre controlar la deuda de pensiones o que se desencadene una crisis, tendrá repercusiones a nivel global. Y ahora que mencionas el contexto global, ¿qué podemos aprender de la experiencia de otros países que han enfrentado crisis similares? ¿Hay ejemplos de países que ya han logrado superar este tipo de problemas? Sí, hay ejemplos tanto positivos como negativos. Hay países que han implementado reformas exitosas, que les han permitido estabilizar sus sistemas de pensiones, mientras que otros han caído en crisis profundas, que han tenido impacto devastador en sus economías y la vida de sus ciudadanos. Interesante. Me gustaría que en la próxima parte de la inmersión profundicemos un poco más en esos ejemplos, tanto de éxitos como de fracasos, para entender mejor qué caminos debería evitar El Salvador y qué estrategias podrían ser más efectivas para salvaguardar el futuro de las pensiones. Me parece una excelente idea. Analizar las experiencias de otros países nos puede brindar valiosas lecciones para enfrentar este desafío. No se pierdan la última parte de nuestra inmersión, donde exploraremos este tema con mayor detalle. Retomemos nuestra conversación sobre la crisis de las pensiones en El Salvador y las lecciones que podemos aprender de otros países. Mencionaste ejemplos de éxitos y fracasos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Claro que sí. Un caso interesante es de Chile. En la década de los 80, Chile implementó un sistema de pensiones de capitalización individual, que en su momento fue considerado un modelo a seguir por muchos países. Sin embargo, con el tiempo, este sistema comenzó a mostrar algunas deficiencias, como una baja tasa de cotización, altas comisiones administrativas y una falta de cobertura para ciertos sectores de la población. Esto llevó a que en los últimos años Chile haya tenido que implementar una serie de reformas para mejorar la equidad y la sostenibilidad de su sistema de pensiones. Es decir, incluso un sistema que en su momento se consideraba un modelo a seguir. Puede necesitar ajustes y reformas a lo largo del tiempo para adaptarse a las nuevas realidades. Exactamente. Otro caso que vale la pena mencionar es el de Grecia. Este país sufrió una profunda crisis económica en la década pasada, en parte debido a la insostenibilidad de su sistema de pensiones, que era muy generoso, pero no estaba respaldado por una economía sólida. La crisis obligó a Grecia a implementar medidas drásticas de austeridad, incluyendo recortes en las pensiones, lo que generó un gran descontento social. Es un ejemplo que nos recuerda la importancia de encontrar un equilibrio entre la generosidad de un sistema de pensiones y la capacidad de la economía para sostenerlo a largo plazo. Precisamente. Y si hablamos de ejemplos positivos, podemos mencionar el caso de Canadá. Este país cuenta con un sistema de pensiones público, que ha sido reconocido por su solidez y sostenibilidad. El sistema se basa en un esquema de reparto,
donde las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. Además, cuenta con un fondo de reserva, que le permite hacer frente a las fluctuaciones demográficas y económicas. Canadá parece haber encontrado una fórmula que funciona. ¿Cuáles son las claves de su éxito? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, el sistema canadiense se caracteriza por una alta tasa de cotización, lo que garantiza un flujo constante de recursos. En segundo lugar, el gobierno ha mantenido una gestión responsable del fondo de reserva, invirtiendo los recursos de manera prudente y transparente. Y por último, el sistema cuenta con un amplio apoyo político y social, lo que ha permitido mantener su estabilidad a lo largo del tiempo. Es decir, se necesita una combinación de responsabilidad fiscal, buena gestión y consenso social para crear un sistema de pensiones que sea sostenible en el largo plazo. Exactamente. Y estas son lecciones que El Salvador debería tener muy en cuenta si quiere evitar una crisis y garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a una jubilación digna. En resumen, lo que hemos aprendido en esta inversión es que la deuda de pensiones en El Salvador es una bomba de tiempo que requiere una acción urgente por parte del gobierno. La falta de transparencia, la emisión descontrolada de COPS y la falta de un plan de reforma integral están poniendo en riesgo el futuro de millones de trabajadores salvadoreños. Sí, y las experiencias de otros países nos muestran que hay caminos para evitar una crisis, pero se necesita voluntad política y de responsabilidad fiscal. Y una visión a largo plazo. La pregunta que queda en el aire es si el gobierno de El Salvador estará a la altura del desafío. El futuro de las pensiones y, en gran medida, el futuro del país depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses y años. Y como ciudadanos, es fundamental que nos mantengamos informados, que exijamos transparencia a nuestros gobernantes y que participemos activamente en la búsqueda de soluciones para este problema que nos afecta a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya resultado útil e informativo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más análisis en profundidad sobre temas que importan. Hasta la próxima.